las 9:48 recibimos ahora en RPP a Nicolás Lynch, que es profesor de la Universidad de San Marcos y que ha sido ministro de Educación. Señor Lynch, buenos días y bienvenido a RPP. ¿Aló? Buenos días, señor Carvalho. Un gusto por la entrevista. Gracias. Sí, aló. Sí, Buenos muchas días. gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Ahora, en primer lugar, queríamos saber cuál es su opinión sobre la posibilidad para San Marcos y otras universidades de recuperar cuanto antes las clases presenciales. Pedagógicamente es indispensable. Como antiguo profesor universitario tengo la convicción de que la universidad es una actividad presencial y esto se agudiza por los pocos medios que tienen San Marcos, sus estudiantes y sus docentes para hacer actividad a distancia. Lo que hemos hecho el último año y medio ha sido enfrentar una emergencia, pero creo que es importante que empiece la cuarta regresiva para poder volver a las aulas, ¿no? El problema en estos momentos creo que no es pedagógico, al menos para San Marcos y las universidades públicas. Es económico. San Marcos, con motivo de la pandemia, vio reducido su presupuesto, lo que recibe el Tesoro Público, en algo entre 70 y 80 millones de soles. Esa reducción se ha reproducido este año 2021. Y las conjuntos de universidades públicas, más de 400, entre 400 y 500 millones de soles, no tengo la cifra exacta en este momento. Y bueno, el ministro Franque no se ha conmovido todavía con la posibilidad. ¿Aló? Lo perdemos. Es central para poder regresar a las aulas. O sea, ¿no se ha conmovido con qué? Porque perdimos esa frase. No se ha conmovido con esta necesidad. Ah. O sea, no se puede regresar a las aulas con el presupuesto reducido. ¿Por qué? Porque hay, necesidad de una implementación de protocolo de seguridad sanitaria, porque hay necesidad de revisar las condiciones de los diversos campus, en el caso de San Marcos y de los campos de las demás universidades públicas, para ver si están en condiciones de afrontar el regreso. Y como ustedes comprenderán por lo que digo, no creo que esto pueda ser inmediato. Sí se puede iniciar un plan para regresar el próximo mes de marzo. Eso sí creo que es posible. Ahora, en términos más amplios, sí, por un lado es el regreso a clases presenciales de manera progresiva en las universidades en general, los presupuestos, pero usted ha sido ministro de Educación, y quisiéramos conocer, evaluar esto que aparentemente ocurre, no solamente con el flamante ministro de Educación y su postura, sino el hecho de que eventualmente parece no tener intención de que regresen este año a clases los colegios públicos. ¿Cómo evalúa usted esto? Mire, yo no conozco al detalle el caso de los colegios públicos. Esa es una evaluación que tendrá que hacer el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud. Me parece que la intención es regresar a clases, pero como les digo, estos son procesos que no son de un día para otro. ¿Por qué? Porque la estructura educativa es muy grande y se necesita una inversión. En la educación básica no sé cuál es la dimensión de esa inversión. En la educación universitaria, se le acabo de señalar, por lo menos el retorno al presupuesto del año 2019, por lo menos. No podemos regresar con las restricciones que tenemos por las exigencias sanitarias mínimas para afrontar este regreso. Ahora, que el regreso es una necesidad, no me cabe la menor duda. Yo, si bien comprendo el tema de las clases de la educación a distancia, sobre todo en una emergencia como esta, creo que la universidad es básicamente una labor que debe ser cara a cara, presencial. Y personalmente estoy aburrido de dar clases frente a una computadora. Sí. Yo creo que eso debe terminar. Parece que hay algunos colegas suyos que no se aburren tanto y que más bien prefieren hacer clases a la distancia. Bueno, como usted sabrá, de todo hay, pues, pero yo creo que la mayor parte... En esta viña del Señor. Sí. Así es, así. Yo particularmente tengo 67 años, 43 años en San Marcos y quiero regresar, si se pudiera mañana, pero sé que no se puede y sé que ha habido una emergencia sanitaria, ¿no? Hay que tomar las precauciones del caso.
Señor Lynch, buenos días. Justamente en ese sentido, ¿cuáles han sido para usted los aspectos, diríamos, más resaltantes desde el punto de vista positivo y negativo de la educación a distancia que se ha establecido en estos últimos meses a raíz justamente de la pandemia? Bueno, la educación a distancia nos ha hecho ver que hay una herramienta que puede ser complementaria a la educación regular, llamémosla así, que es muy importante, muy poderosa, ¿no? Y que usábamos poco. En el caso de la universidad pública, quizás menos que en otras universidades privadas, ¿no? Y esto nos hace ver que hay necesidad de desarrollar plataformas de educación a distancia, porque no se trata de comprar un software nada más, sino que las universidades tienen particularidades, tienen, en fin, ofrecen distintas carreras, posgrados. Entonces, ahora con esta experiencia hay necesidad de desarrollar un software. Esto los especialistas deben decir cómo debe ser esta plataforma, pero yo creo que esa es la lección más importante, ¿no? Que hemos aprendido a usar, o por lo menos hemos empezado a aprender a usar una herramienta complementaria muy importante, ¿no? Doctor Lynch, mientras se discute sobre esto, hay una polémica política en torno al ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo. ¿Lo conoce usted? ¿Tiene una opinión formada sobre él y lo que se propone hacer a la cabeza de un ministerio que usted conoce muy bien? Mire, yo creo que Carlos conoce el sector de educación sin lugar a dudas. Ha tenido primero una experiencia sindical muy importante, él es uno de los fundadores del SUTEP, el año 72 en el Cusco, si la memoria no me traiciona, ¿no? Con varios otros dirigentes del magisterio. Después nos está jugando justamente una mala pasada la tecnología en este momento. ¿Nos escucha? Parece que hay alguna dificultad. Bueno, sí, pasen las clases también. Yo he sido decano de mi colegio profesional también. Y creo que Carlos Gallardo, bueno, los elementos tiene. No he escuchado sus propuestas, parece que no se ha comunicado mucho todavía. Seguramente lo hará en los próximos días, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeña en la cancha, pues, ¿no? O sea, antes de juzgarlo, de prejuzgarlo. Creo que se prejuzga mucho en el país últimamente a las personas. ¿Fue oportuno, cree usted, el cambio en la cartera de educación? Estaba el señor Cadillo, no tenía ni 2 meses, justamente se estaba iniciando este proceso de retorno a la semipresencialidad en los colegios. Por eso le pregunto sobre la oportunidad en la cual se da este cambio. Mire, yo al señor Cadillo no lo conozco, ¿no? Sé por terceras personas, informaciones que he leído, que ha sido un maestro de aula distinguido. Sí. Pero de lo que pude observar, declaraciones a través de los medios, ese ha sido todo mi conocimiento, es que tenía poca, poca relación con los programas de educación básica. Hay varios incendios Yo lo que le escuché fueron palabras generales, pero muy poco aterrizadas. Espero que Carlos Gallardo aterrice. En el sector de educación hay un incendio gravísimo. ¿Qué es? Infraestructura, por ejemplo, ¿no? Sí, infraestructura. Que quizás es el problema material más importante. Sí, tenemos 50% de los colegios sin servicios básicos de agua y desagüe, no se diga de conexión a internet, digamos menos del 25%. Es un problema no coyuntural, sino estructural, que los gobiernos se pasan unos a otros porque es caro resolverlo. Se necesita una suerte de plan Marshall para resolverlo. 1, 2, tenemos un problema de currículum complejo. En fin, diversos especialistas en currículum lo han señalado, y del Wechsler, por ejemplo, varias veces. Hay varios currículums dando vueltas en el sector de educación y cada administración dice, este es el currículum. Si usted le pregunta a un maestro de base, está totalmente confundido, ¿no? Entonces hay necesidad de aclarar esa situación, ¿no? Y de ver por dónde vamos. Más allá de las críticas y de los debates puntuales, un problema global de currículum hay. No se sabe cuál es el currículum. Y número 3, el problema de la carrera magisterial, ¿no? De la controvertida carrera magisterial, por la cual el profesor Castillo realizó la huelga del 2017, sí. ¿No? Esa fue la razón de la huelga, ¿no?
Entonces ahí hay diversos ¿Usted cree que debe pareceres, revertirse? hay necesidad de una reforma de esa ley. ¿Perdón? ¿Debe revertirse la carrera magisterial, o sea, la reforma que se hizo en su momento? Mire, yo fui el ministro que empezó a tomar exámenes. Ya. A mí el primer examen que tomé me quemaron literalmente 59 colegios con bombas molotov, ¿no? O sea, yo soy un convencido de que hay que tomar exámenes, que la carrera pública tiene que ser meritocrática. Pero una cosa es eso y otra cosa lo que se ha implementado en los últimos 6, 7 años con esta era Saavedra, de Saavedra en adelante, porque todos los ministros han pensado más o menos igual. Y ha sido destruir plazas magisteriales. El año 2012 teníamos 330.000 maestros nombrados. Hoy tenemos 148.000, ¿no? O sea, casi 190.000 plazas magisteriales han desaparecido. Pregúntele a Pedro Castillo, es el que más sabe de eso, ¿no? Entonces, bueno, hacer una carrera pública magisterial para que disminuyan los maestros nombrados no es una buena idea. Muchas Tiene gracias. que ser meritocrática, pero hay que sentarnos a conversar con las varias experiencias como es, ¿no? Muchas gracias, doctor Lynch, por habernos hecho este inventario de los incendios que hay en el sector educación. Gracias por su presencia en RPP. Terminamos acá, ampliación de noticias.